Llamas, era lo único que podía observar. Ese naranja tan intenso que arrasaba con todo a su paso. Los alarmantes alaridos ocultaban los sonidos naturales de la noche. Sin soportarlo más, apretó el botón y la escena cambió, aunque no tanto como le hubiese gustado. Cierto es que ya no se percibían aquellos gritos ni se visualizaba esa desgarradora escena, pero sí se podía sentir ese ambiente dañino. El agua inundaba las calles, cubría los coches. La desesperación le corrió por las venas. Cogió el mando y una vez más presionó aquel maldito botón. Una espesa capa grisácea ocupaba la pantalla de la vieja televisión. ¿Se habrá averiado?, se preguntó a sí misma. Rápidamente cayó en la cuenta. Era el aire contaminado, que como si de una oscura niebla se tratase, hacía que no pudiera distinguir ningún individuo con claridad. Ofuscada, aquella chica curvilínea apagó el aparato. Se quedó unos segundos estática, reflexionando, intentando calmarse en silencio. Lentamente se levantó y empezó a caminar mientras arrastraba su larga melena lacia hasta llegar a su balcón. Luna suspiró al mismo tiempo que le lanzaba una mirada inquisidora al planeta que le había causado tantos dolores de cabeza. Impotencia. Ese sentimiento nublaba sus sentidos. Ansiaba actuar, contribuir para solucionar esta incertidumbre. Estaba cansada de estar sentada sin hacer nada, viendo las desgracias de los demás. Resuelta, se subió encima de la baranda de su balcón. Necesito ayudarles. Con ese pensamiento en mente se olvidó del vértigo, de su injustificado miedo a las alturas y se lanzó. Se dejó caer para llegar a su destino, esperando lograr aterrizar para arrojar algo de luz a los residentes de aquel lugar.